le fue a las tiendas en el Buen Fin y cómo están las asociaciones del sector privado en México? No te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico para analizar estas interesantes cifras. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y con mucho gusto vamos a analizar lo que ha sido este Buen Fin del año 2021, del año en curso, donde ya podemos contar con algunas cifras interesantes y pues ver si realmente se ha dado la reactivación que estamos esperando. Pues lo primero, hay que ver que el Buen Fin sigue siendo un éxito. La gente definitivamente se vuelca a las calles para poder comprar y ya se sabe que al menos hubo un incremento de ventas de 10% con respecto a 2020 e inclusive en algunas ciudades hubo un aumento del 20% en el consumo con respecto de un año a otro. Por lo mismo, la gente definitivamente empieza a ahorrar, a adelantar sus aguinaldos con respecto al Buen Fin y es un programa sumamente exitoso que de alguna manera muestra la alianza entre gobierno y sector privado para impulsar el consumo y crear una especie de previa a la temporada de lo que ha sido diciembre. Digo previa porque México está muy acostumbrado a que la gente compraba en los mayores descuentos a partir de Nochebuena, digamos de Nochebuena, Navidad hasta Año Nuevo. Sin embargo, esto no siempre era lo mejor porque pues era compatible con las vacaciones de la gente, que digamos al cruzarse, pues la gente no siempre compraba precisamente los mejores descuentos, puesto que muchas de las personas estaban de viaje o estaban en casas o estaban, digamos, haciendo otras cosas que no eran necesariamente las compras. Ahora, con el Buen Fin, digamos que se logra que la gente adelante su temporada, que el derroche económico, la economía empieza a ser un poco antes. Esto permite cerrar mejor a las empresas, ya no con los dedos en la puerta, sino con un par de meses de anticipación, un mes y algunos días de anticipación. Y además, diciembre, pues finalmente puede haber un remate adicional de inventario, lo cual ha probado ser sumamente exitoso y además cada vez más extendido. Lo que a principio era pues un fin de semana, 2 o 3 días, hoy en día de alguna manera pues es un poco más grande, ¿no? Y creo que al final lo que hay que destacar finalmente son las ciudades que más crecieron, ¿no? La Ciudad de México, Acapulco y Monclova destacan como ciudades que más crecieron. De alguna manera, ciudades ya turísticas como Acapulco, o bien de industrial pesadas como Monclova, o bien la Ciudad de México, principal centro económico del país, nos habla de que la reactivación económica ha crecido de alguna manera y se ha reactivado vorazmente con una vigorosidad interesante, y esto hace que pues de alguna manera empiece a subir de manera exitosa el consumo de sus poblaciones ahora que ya no están encerradas. Y esto pues especialmente para la Ciudad de México es una extraordinaria noticia, porque crecer un 20% en consumo pues es algo bastante significativo. Ahora, además que la ciudad se encuentra pues en semáforo verde, lo cual es una buena noticia. Hay que analizar en qué es lo que gastan las familias en este Buen Fin. Pues sin duda los electrónicos son los productos que de alguna manera más demanda la gente, con un primer lugar. Sin embargo, también está la categoría de abarrotes, donde la gente se sale a comprar también abarrotes, y hay también de alguna manera algunos otros rubros que han destacado este año. Ropa, sin duda la gente pues ahora con la perspectiva de volver a salir pues empieza a comprar ropa nuevamente. Zapatos, pues sí, la gente finalmente al estar trabajando en casa y dado que los zapatos pues no salen en cámara necesariamente, pues la gente se ha volcado a comprar zapatos, abarrotes, como habíamos dicho, electrodomésticos y viajes. Viajes está en el top 5 de las industrias más reactivadas, lo cual es muy interesante. Nunca había existido un repunte tan amplio en el Buen Fin en esta categoría, y resulta más interesante ahora que vemos que el turismo en México ha repuntado con una fuerza espectacular y centros como la Riviera Maya pues ya están en ocupación inclusive pues similar o hasta un poquito mayor de lo que eran niveles prepandemia. Así que la gente de alguna manera está saliendo pues a renovar su casa, sus electrodomésticos,
sus abarrotes, inclusive también la gente salió a comprar de alguna manera también, a aprovechar descuentos en bebidas, en comidas, en despensas. La gente salió a comprar ropa, salió a comprar zapatos y salió a comprar también recreación. Por lo tanto, estamos hablando de algo pues muy interesante de este Buen Fin, de un consumo donde además, lo cual es súper interesante ver, es que es un Buen Fin donde se empieza a reflejar algo de la división existente desde el sector privado, porque es un Buen Fin donde no participaron ya ni Walmart ni Oxxo, que normalmente pues de alguna manera las grandes cadenas de autoservicio y Oxxo, que resulta pues la tienda minorista pues con más puntos de venta, o Alsea también, estas digamos gente que se salió de la ANTAD, Alsea y con sus diferentes restaurantes, Starbucks como emblemático, bueno, pues Domino's Pizza también se salió, todo Walmart, todas las tiendas de Oxxo. Estamos hablando de más de 25,000 puntos de venta que se salieron de alguna manera de la ANTAD y dejaron de reportar, y no solamente eso, sino que no entraron al Buen Fin. Hoy en día contamos con un Buen Fin donde la cadena con más ventas en México, que es nada más y nada menos que Walmart, pues tomó la decisión de no entrar al Buen Fin y no ofrecer descuentos a los consumidores. Y sin embargo, los consumidores de todas maneras salieron a comprar en el Buen Fin, levantaron el consumo un 20% en las grandes ciudades, además de que abarrotes empezó a ser una categoría interesante. Por lo tanto, a pesar de que las cadenas no necesariamente le entraron en el Buen Fin, la gente, pues quizás esto no es tan claro porque no se comunica eficientemente quién sí y quién no, cuando menos de manera oficial. Quizá hay una simulación de algunas de las cadenas que parece que entraron, pero no entraron, y la gente de todas maneras ya está muy acostumbrada a salir a gastar en este Buen Fin. Por lo tanto, tenemos una reactivación económica en México que se ve reflejada a través del consumo. Esto también se ha visto reflejado por la inflación, una inflación pues cercana al 6%, a pesar de que el Banco de México ha estado subiendo pues las tasas de interés de manera reiterada. La tasa de interés de referencia pues ya está en el 5%, y digamos que esto refleja que México se está reactivando. Los productos se empiezan a consumir más, las mediciones de consumo empiezan a igualarse o superarse las de años pasados. Estamos también viendo cuestiones de inflación por arriba del promedio de los últimos 10 años. Obviamente esto aparejado a un fenómeno mundial de inflación, donde la gente pues había ahorrado dinero, ya sea por estímulos, ya sea por salir menos, ya sea por temas de pandemia, y la gente está saliendo a gastar. Así que el Buen Fin es un éxito, pero las principales cadenas del país ya no entraron en el Buen Fin, y esto es algo digno de analizarse. Así que no se vayan, queridos amigos, vamos a nuestro primer corte. Esto es Factor Económico. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Estamos analizando algunas de las cuestiones y datos importantes del Buen Fin, que sin duda fue un éxito. Estamos hablando de cifras muy importantes de 240,000 millones de pesos en consumo, y esto, bueno, en cifras de alguna manera adelantadas, que ya no incluye a las cadenas principales como Walmart, como Oxxo, como Alsea. Sin embargo, pues es un reporte muy importante que pues equivale a varios meses de venta de las cadenas regulares. Es decir, se calcula que los consumos que llega a haber en el Buen Fin equivalen entre 5 a 10 meses de ventas para algunas cadenas, lo cual nos dice que prácticamente las cadenas duplican su venta del año en este Buen Fin, para darnos una idea del tamaño tan importante que tiene esto, ¿no? Sin embargo, este fenómeno esconde algunos hechos interesantes que develan algunas de las cuestiones gremiales tristes en México. Primero, pues digamos que con bombo y platillo se anuncia las ventas que aumentan de la ANTAD, y quien sale normalmente a dar las cifras preliminares es la Concanaco, de hoy presidida por Héctor Tejeda Shar,
de alguna manera donde pues reportan las participaciones. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues bueno, para empezar, la ANTAD pues ha sufrido bajas importantes como Walmart, que se baja en 2019, Oxxo, que se baja también, Alsea, que se baja también, donde, como vemos, a pesar de que hay más de 100 empresas afiliadas, pues se pierden algunas de las de consumo más emblemático, como sabemos, pues de entrada la cadena más grande, después pues las cadenas de tiendas minoristas, como Oxxo, que también pues son las más numerosas de todo el país y de toda América Latina, y pues se bajan de este índice, también como parte de una estrategia de no entrar en el Buen Fin y diferenciarse de algunas estrategias. Esto de alguna manera pues refleja desunión en el sector privado, porque pues una asociación como la ANTAD, que se sostiene de sus miembros, pues ya no es capaz de arrojar, digamos, cifras representativas, bueno, más bien, si bien representativas, no generalizadas del sector de consumo en México. Y finalmente, la decisión de los miembros, pues se trata pues mucho de no pagar su membresía. Finalmente, estas asociaciones son voluntarias y hay que cuestionar pues por qué las cadenas más grandes y poderosas e importantes del país pues deciden no adscribirse al Buen Fin y no suscribirse también a gremios, que finalmente me parece que es la fuerza del sector privado, estar en gremios para poder tener una voz representativa ante los gobiernos. Y ahora pues de alguna manera es una manera de hacer un stand, un posicionamiento donde no se participa en los gremios, no se revelan las cifras a detalle, no se desea participar en programas de gobierno y esto debilita las asociaciones donde, pues, por ejemplo, la ANTAD, que vivía de la expo de sus miembros, donde normalmente estas exposiciones pues abarcaban el 90% de su presupuesto, pues al salir de, digamos que algunos de sus socios más grandes, pues se ve necesario a replantear estrategia, a subir costos, a tener que reinventar su metodología de cifras y pierde de alguna manera fuerza, se quiera o no se quiera. Y de igual manera, pues con Canaco, la organización, digamos, que muchas veces está a la cabeza de la presentación de cifras y de justamente presentar los avances que hay en ese tipo de industrias, pues también sufrió una especie de doble presidencia, donde fuera de la presidencia que había, pues hubo también por ahí una persona que se autoproclamó presidente, luego finalmente hubo una comisión de honor y justicia que lo destituyó, que le hizo perder derechos junto con algunos otros miembros de la Junta Electoral, pero finalmente, o sea, más allá de la parte de chismología política que en este programa pues no interesa, aquí estamos hablando solamente de las cuestiones económicas que reflejan, lo que sí refleja es nuevamente el debilitamiento del sector privado. Entonces, vamos a unir un poco de puntos. Estamos hablando de un sector privado que está dividido, donde las gentes con más poder de negociación deciden no ir en gremio y decir a sus negociaciones, programas y estrategias de manera solitaria, de manera separada al resto de los gremios. También los organismos empresariales de representación de gremios no se ponen de acuerdo, tienen de alguna manera varias divisiones internas, los que nos lleva inclusive a cuestiones como dobles presidencias, y esto refleja que no haya unión reflejada en posicionamientos para con el gobierno. Esto afecta a todo el sector privado porque pues perdemos poder de negociación, perdemos representatividad en las cifras, pues evidentemente hubiera sido interesante ver cuánto venden pues los Walmarts, los Oxxos, los restaurantes, como para ver una aproximación más real al consumo. Hoy no lo sabemos, pierde el usuario en información, se estudia de manera separada. La ANTAD como organismo finalmente también representativo pues pierde fuerza, pierde presupuesto y de alguna manera tiene que reajustarse, hacerse un poco más chico, lo cual no es una buena noticia. Los gremios que dan las cifras también tienen divisiones internas y hoy en día pues tenemos eso, pues cada quien peleando cabildeos por separado al gobierno y esto finalmente pega y pega de manera importante por cuestiones como vimos en la miscelánea fiscal, donde los gobiernos en turno, el gobierno presente pues decide no modificar ni una sola coma, deciden no escuchar absolutamente a nadie, los diálogos que abren finalmente pues son una especie de decoro, de simulación, porque no hay cambios en la miscelánea fiscal en este sentido, pero pues cuando se habla de, bueno, pues quién va a ser la contraparte del sector privado, pues cada quien va solo, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial va separado, después está la Concanaco que va separada, después va Coparmex que va separada, después van las asociaciones afectadas en específico que van separadas, y pues finalmente con un divide y vencerás quizá no forzado, no inducido, sino de alguna manera circunstancial que se da, pues el sector privado es ignorado en muchos de estos cambios y lo que se empieza a dar es una desvinculación, ¿no?
donde ya no te escucho, bueno, pues como el gobierno ya no me escucha, pues yo tampoco me afilio ya a cuestiones generales del gobierno, y quien pierde pues es finalmente el ciudadano de a pie, ¿no? Donde los mexicanos perdemos poder de cabildeo del sector privado, perdemos acceso a la información, perdemos representatividad, perdemos poder de voz y voto para cambiar cuestiones legislativas, y perdemos también inclusive acceso a ofertas como las del Buen Fin, donde pues ahora ya no tenemos claro quién entra y quién no entra, y sabemos que algunas de las cadenas más importantes pues pueden simplemente decidir no entrar en estas importantes promociones. Así que digamos que el detrás de cámaras del Buen Fin, si bien existe una excelente noticia en cuanto a que el consumo ha crecido de la cantidad de los más de 240,000 millones en consumo, que hayan crecido secciones como viajes, como abarrotes, como ropa, o sea, habla de que la gente está regresando a sus trabajos, pero también lo que vemos entre líneas es que llegamos a un Buen Fin donde ya no todos participan como solía ser, donde llega un gremio, digamos, dividido, que ha perdido a sus afiliados más importantes, donde vemos también de igual manera los gremios voceros que también han tenido divisiones internas, y vemos por lo mismo misceláneas y reformas gubernamentales que ya no tienen una buena comunicación con el sector privado, y pues el gobierno dispone y el sector privado no logra organizarse para contrarrestar, y si lo hace, pues muchas veces no es escuchado. Así que aunque estamos viviendo en un país que se está recuperando, los diálogos sector privado para con el sector privado y gobierno para con el sector privado y gobierno para con gobierno, pues evidentemente no están siendo eficientes, lo cual nos vislumbra divisionismo, que no es una buena noticia para la economía mexicana definitivamente. Y pues bueno, de alguna manera lo que queda en adelante pues es realmente ver lo que va a ocurrir con la reactivación del consumo en México. Finalmente la inflación está siendo un fantasma importante, como vemos la gente está empezando a consumir, México sigue subiendo su tasa de interés, ya México está en el 5% de la tasa, lo que lo convierte el país pues ya de mayores tasas en toda América Latina, pues muy por encima de algunos excepto Argentina y Venezuela, que de alguna manera tienen que compensar estos riesgos políticos y devaluaciones continuas de su moneda, pero fuera de esto México es el que más paga tasas de interés y uno de los que más paga en el mundo y los que más paga en la región, lo cual ha hecho que pues de alguna manera la gente siga interesada en invertir en el país. Así que hay estabilidad de alguna manera en el consumo que se está recuperando, y la estabilidad de la moneda se conserva a costa del pago de una alta tasa de interés. Pero vámonos un segundo corte, queridos amigos, vamos a seguir analizando los fenómenos económicos relacionados al Buen Fin. No se vayan, esto es Factor Económico. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía, oportunidades de negocios, inversiones, exportaciones y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre. Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbre1000.com y llamando al 55 50 02 94 50. Volvemos, queridos amigos, estamos en Factor Económico, estamos hablando de alguna manera del Buen Fin, no solamente de la parte superficial, digamos, de este aumento de 10% en lo general en promedio y 20% en algunas ciudades, donde destaca la Ciudad de México, sino que estamos hablando de buenas noticias de ciertos sectores en especial, donde viajes rompe un récord, zapatos y ropa rompen otro récord, abarrotes empieza a ser relevante, y de alguna manera, y bueno, siempre la electrónica y los electrodomésticos que siguen presentes de manera importante. Sin embargo, hablamos de quizá una parte de este Buen Fin que no es tan popular y no sale tanto en los medios, que es qué hay detrás de las cifras del Buen Fin, y lo que hay detrás es que ahora las cifras ya no reflejan a los más grandes de la industria, a los más representativos, puesto que muchos de estos jugadores se bajaron del ANTAD y como tal ya no reportan cifras y como tal ya no se suman a los programas de gobierno. Esto lo que vimos es que debilita las asociaciones del sector privado, donde se debilita una sola voz de alguna manera y empieza a haber divisiones donde pues, los más grandes aprovechan además su poder de negociación, pero ya no en representación del gremio, y esto hace que pues justamente el diálogo con el gobierno se entorpezca
y esto lo pagamos caro cuando vienen reformas grandes, porque no sabemos ni cómo empezar a cabildear, ni cómo empezar a hacer contrapesos, y finalmente se vuelve un desastre donde pues cada quien dice su punto de vista, pero realmente ninguno es verdaderamente escuchado. Y bueno, estamos hablando también de alguna manera de inflación. La inflación es un tema que no podemos perder de vista de lo que ha ocurrido en este Buen Fin. Al final el consumo empieza a crecer. Sin embargo, mucho de este aumento pues tiene que ver también con el aumento de precios, que hoy las cifras oficiales de alguna manera nos hablan de que la inflación está por ahí del 6%. Sin embargo, sabemos que hay alimentos que y bienes de primera necesidad que han subido mucho más que eso. Lo que es una realidad es que el mexicano está consumiendo. Como dijimos, al final México también tiene un nivel de ahorro interesante que se sucedió durante la pandemia, donde el ahorro de alguna manera de los hogares por primera vez fue, digamos, positivo en la balanza. La gente ahorró más de lo que gastó, y esto se ve en el Buen Fin, donde la gente ha roto un récord histórico que, para darnos una idea, pues prácticamente es 5 veces de lo que era de alguna manera en 2018 prácticamente, y más de 10 veces de lo cuando empezó. Entonces, de alguna manera, los consumidores mexicanos se han acostumbrado a a este frenesí de compras que significa en Buen Fin, y de alguna manera han empezado a crecer de manera importante. Las cifras, de hecho, nos indican que el 95% de los mexicanos detecta el Buen Fin como una oportunidad para comprar un producto como electrónica, donde son pantallas, computadoras, etcétera. De alguna manera, 87% de las personas encuestadas pensaba comprar ropa y calzado en el Buen Fin, y casi un 57% hablaba que quería comprar electrodomésticos o muebles. Es decir, porcentajes mayores de la población de alguna manera fue propenso a comprar en épocas de descuento, y aquí se refleja que hay una enorme, abrumadora mayoría de la población informada de lo que es un Buen Fin, porque prácticamente en las categorías ganadoras 9 de cada 10 lo detecta y ya está pensando comprar con anticipación. Algunos otros datos interesantes tienen que ver con la presencialidad, la asistencia presencial de la gente a los almacenes, donde pues prácticamente 7 de cada 10 personas acudieron físicamente a los almacenes, las tiendas y los establecimientos a comprar, lo cual pues unidos con un semáforo verde, que esto se ha dado también pues en el año pasado, que ocurrió un fenómeno similar, pues de alguna manera se relajan algunas restricciones, y de alguna manera esto hace que la gente pues empiece a superar poco a poco la pandemia y empiece físicamente de alguna manera a comprar, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que decíamos de la inflación con el Banco de México, la inflación ya tiene una expectativa de los especialistas que va arriba del 6,5%, entre el 6 y el 7%. Ha habido 10 meses, sin embargo, seguidos de ajustes al alza, es decir, que los especialistas de alguna manera, cuando hablan, oye, pues, ¿qué esperas de la inflación? Pues todos dicen, no, pues un 4, luego un 5. Imagínense que cada mes, durante 10 meses, lo cual nos dice que prácticamente todo el año han sido agarrados por sorpresa por la inflación, a pesar de que la tasa de interés se ha subido ya en reiteradas ocasiones. Por lo mismo, esperamos pues que con esta inflación la gente pierda de alguna manera cierto poder adquisitivo, y vendrá algún ajuste que pues se tendrá que dar en este sentido, que no creemos que venga el salario. Es decir, no esperamos que las empresas ajusten los salarios al alza o a nivel de la inflación. Quizá algunas lo hagan, no todas podrán, porque el tema de la pandemia no se ha terminado, las empresas no se han acabado de recuperar. Sin embargo, la inflación hoy en día es un fantasma en todo el mundo, donde tenemos un estancamiento económico generalizado, pero al mismo tiempo inflación. Este fenómeno a nivel macroeconómico se denomina como estanflación, y se da justamente en estas crisis, donde la reactivación no viene necesariamente del aumento de la productividad, sino de la inyección de dinero externo y consumo artificial, donde el gobierno avienta dinero a la economía y la gente empieza a comprar a través de créditos. Entonces hay mucho consumo, pero esto no se traduce en ahorro o en productividad. Y esto lo podemos saber con una matemática sencilla. México, así como la inflación se ha venido ajustando al alza, el crecimiento se ha venido ajustando a la baja también.
Hoy el crecimiento pues se calcula que estará ya por debajo del 5.7%, es decir, de un crecimiento que se hablaba del casi 7%, hoy estamos hablando del 5.5%. Y la inflación ha seguido el camino exactamente opuesto. De una inflación que se esperaba entre 4 o 5%, hoy estamos esperando que llegue hasta el 7%. Cuando la inflación crece más que la economía, si estamos hablando de una inflación de 7% aproximadamente y un crecimiento económico del 5.5%, estamos hablando que a nivel real, aunque a nivel nominal se diga, la economía de México creció, pues sí, pero tienes que ver que los precios subieron también. Entonces, si tú vendes lo mismo y facturas con un precio más alto, pues parece que creciste, pero realmente no creciste. Por eso, normalmente los crecimientos reales de la economía se les tiene que restar la inflación. Así, en términos reales, el país estaría contrayéndose nuevamente un 1.5%, y esto es de alguna manera preocupante porque México empezó con crecimientos negativos de 2019, 2020 evidentemente por un año de pandemia global pues también decreció la economía, y 2021, aunque ya hay crecimiento nominal, si se compara con la inflación que está siendo realmente alta, lo más alta en los últimos 10 años, bueno, en Estados Unidos también tenemos un fenómeno inflacionario más alto que en los últimos 30 años, pues la inflación crece más del consumo. Así que la conclusión, queridos amigos, es que es una buena noticia que la gente haya salido a consumir, que haya salido presencialmente a consumir, además, que esté consumiendo una mayor diversidad de artículos. No obstante, a pesar de que el crecimiento de consumo es importante, no perdamos de vista que el crecimiento de la inflación ensombrece de alguna manera la reactivación, donde se refleja pues, que las empresas no están tan sólidas todavía, y lo que analizamos entre líneas, la desafortunada situación de algunas divisiones del sector privado y el debilitamiento de asociaciones y gremios representativos del retail y de consumo en México. Así que vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, amigos, recuerden no gastar más de lo que ganan y síganos en Factor Económico. Muchas gracias, hasta la próxima.